Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Bueno, le damos la bienvenida en su debut en Citas de Radio con su primera cita clásica a el señor Fernando Angulo, que hoy va a hablar de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Muy buenas tardes, Fernando. Qué gusto tenerte en Citas de Radio. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo también. Muchas gracias. Bueno, vamos a ello, Fernando. Contanos, hoy vas a hablar de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Sí, es una obra muy conocida. O sea, ya con solo escuchar el primer segundo de esta obra, ya vamos a salir conociendo y ya vamos a salir sabiendo cuál es la obra que vamos a escuchar en el programa de hoy. Es una composición de Mozart, de uno de los mejores compositores de la música clásica, del periodo clasicista. Vamos a contarle bien a la gente cómo es esto de los periodos que tiene la música. La música se divide en grandes periodos, la música clásica en especial, en grandes periodos. Yo siempre lo tomo como punto de partida el Renacimiento, pero en realidad música hay desde el tiempo de las cavernas, de los primeros hombres, ya hay música. Y todo fue creciendo, ¿no? Este tiempo de esta música, este periodo, es el clasicismo que está después del barroco, de Bach, de Vivaldi, de Telemann, de estos compositores muy famosos, y después está el romanticismo, que estaría Beethoven, Liszt, Chopin, Strauss, todos esos compositores bastante famosos, Tchaikovsky, por supuesto, me estaba olvidando. Entonces, Mozart se encuentra entre medio de estos dos periodos. Esta serenata data del año 1787. Está fechada el 10 de agosto de ese mismo año en la ciudad de Viena. Nadie sabe para qué o para quién o por qué compuso esta obra. Generalmente los compositores en esta época eran solicitados con encargo de reyes, de duques, de condes, de arzobispos, de toda la gente de clase alta que podía pagar estos servicios. Contrataba siempre a algún compositor o algún tipo de obra para algún festejo o para alguna otra cosa que lo solicite. Bueno, por esto nadie sabe para qué fue. Seguramente lo haya escrito por placer y por escribirlo. Después, mucho más adelante, recién se da esto de que los compositores componen porque quieren y porque les gusta, y no también por una cuestión de trabajo. De encargos, claro. Claro, porque si no componían, no comían. Es muy fácil, era muy fácil la cosa en esa época. Si nadie les pagaba, si nadie los contrataba, ellos no comían, tenían que rebuscárselas de alguna manera, no sé, dar clases de piano, de violín, del instrumento que sepan, componer, tocar, moverse, porque si no, no comían. Y estos compositores, muchos tenían familias bastante numerosas, no eran solo ellos y su mujer o así, sino que tenían familias bastante numerosas. Mozart no era uno de esos casos, pero sí Bach, que tuvo 20 hijos. Y muchos más que no se reconocen hasta ahora, claro, que no se sabe si son o no son. Pero bueno, no nos vamos a ir tanto con otros compositores, sino vamos a hablar más bien de Mozart. Fernando, ¿era muy común la figura del mecenas, no, en esa época? Sí, era muy común y casi obligada la función del mecenas. Compositores, Mozart fue respaldado muchos años por el arzobispo de su ciudad, de Salzburgo, por uno viejo que tenían, por un viejito que era el arzobispo en ese momento, cuando Mozart era adolescente. Luego cambió, entró otro arzobispo, un poquito más complicado, más duro, más conservador, y como que empezó a prescindir de Mozart, y Mozart vivía de eso, ¿no? Claro. Entonces empezó ahí un recorrido por toda Europa, tuvo un tiempo en Italia, estuvo con el Papa, creo que estuvo con el Papa de ese momento. Después
se fue para Francia y después recayó en Viena, donde ahí se casó, tuvo sus hijos y fue la mayor parte de su vida, la pasó en Viena y no en Salzburgo, que era su ciudad, donde estaba su padre, también un compositor muy, muy conocido, también maestro de violín, es uno de los que compuso y creó el método para violín. Casi el primer método para violín que hay, el más reconocido, lo creó el padre de Mozart. Entonces esto ya venía de generaciones. Ah, mirá vos. Mirá vos. ¿Y es verdad que lo que se dice que Mozart era un niño prodigio? Sí, es verdad. No, nadie está mintiendo en eso. Se mienten muchas cosas en Mozart, pero en otras. Pero en esto no, porque Mozart ya a los 4 años ya estaba tocando el piano. Ya componía sus pequeñas obritas, minuets, así sonatas muy chiquitas, y ya a los 8 años compuso su primera sinfonía. Uh-huh. Así que ya venía de una infancia y de una vida en la que ha tenido todo este desarrollo. Sí. Y vivió muy pocos años, vivió 35 años. 35 años vivió. Claro, súper joven. Bueno, sí, muy joven, murió muy joven, y en esa época era muy común que los compositores y la gente de la época vivan poco por las enfermedades, por todas esas cosas que no había conocimientos muchos de medicina. Uh-huh. Y por ahí se diagnosticaba una cosa y era totalmente otra. Y bueno. Sí, había mucha menos expectativa de vida. Bueno, buenísimo, Fernando. Así que dejamos a la gente escuchando La Pequeña Serenata Nocturna, ¿o tenés algo más para agregar? No, les voy a contar un detallecito más, que el tema Mozart implementaba mucho los temas, como ahora las canciones son pegadizas, le buscan la manera de que la gente se aprenda las melodías y bueno, esas famosas canciones que usan en la cancha, en todos lados, son canciones. Bueno, Mozart hacía exactamente lo mismo en su época. Él quería que la gente recordara sus melodías, recordara sus composiciones y se hicieran famosas, ¿no? Uh-huh. Entonces buscaba un tema pegadizo de 8, 10 o 15 notas, que es como el que vamos a escuchar ahora, y lo tomaba como una base para variarlo y empezar a exponer el tema, ¿no? El tema es la composición, uh-huh, la melodía principal. Entonces después lo variaba, y bueno, así se la extendió hasta los 5 minutos y medio, casi 6, que dura el primer movimiento. Uh-huh. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy interesante, Fernando, espectacular. Bueno, muchas gracias, y bueno, la idea es que un poco la gente también empiece a conocer estas cosas que por ahí se habla tanto y se escucha tanto y no se habla. Y no se sabe tanto, perfecto. No se sabe, ¿no? Buenísimo. Bueno, hasta dentro de 15 días, Fernando, un gusto, ¿eh? Dale, nos vemos y que disfruten entonces del primer movimiento de La Pequeña Serenata Nocturna de Mozart. Muchas gracias, adiós.